clase, que ha escuchado o habrá de escuchar, toda la información de nosotros está ahí en la pantalla de su televisor, cómo se puede poner en contacto con nosotros. Pero más que todo, le queremos invitar para que venga y esté con nosotros, queremos conocerle. Y estoy seguro que usted también tiene ganas de conocer a esta congregación. Le invitamos para que venga y esté con nosotros. Muy bien, traté de ver dónde me había quedado, ¿verdad? Pues déjenme explicarles otra cosita. Ayer que venimos para acá, pues tuve un problemita ahí en Farfurias, ¿verdad? Y pues no había nada que hacer, ¿verdad? Y entre mira, ¿a quién le puedo llamar? Pues al hermano más cansado, ¿verdad? El hermano Abel apenas había llegado de andar trabajando, ¿verdad? Le llamé a él, hermano Abel, y le dije, hermano, tengo un problemita. No se preocupe, hermanito, ahorita voy para allá. Y fue toda hasta Farfurias, hermano. Y me arregló la troca. Y gracias a Dios que aquí estamos. Pues ya le había llamado a los ancianos, se pusieron nerviosos, porque hermano, quitamos que mañana con ustedes. Pero gracias, hermano. Agradezco el sacrificio que hicieron usted y la hermana Rosy por ir hasta allá. Está con nosotros y también componer. Un ratito lo compuso, hermano. Solo que, como dicen en inglés, who you gonna call? El que anda más cansado, ¿verdad? El que trabaja más. Gracias, hermano. Y esto está en el versículo 19. Si usted recuerda bien, en Juan capítulo 1, versículo 19, recuerda que vinieron los sacerdotes y dice Juan capítulo 1, versículo 19, dice así. Esto es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén, sacerdotes y levitas para que le preguntasen de lo que conocemos de los fariseos, de los saduceos, porque los que los enviaron fue el concilio Sanedrín. Y el concilio Sanedrín, según Hechos capítulo 23, era una compostura de fariseos y saduceos. Y enviaron a los sacerdotes y a los levitas para que ellos se indagaran. Los sacerdotes y los levitas eran personas que estaban adiestrados, preparados para interpretar las escrituras. Y por lo tanto, ellos fueron enviados a Juan el Bautizador para ver si acaso era real este personaje de Juan el Bautizador. Y Juan el Bautizador, noten el testimonio que él da. Noten en cómo él se viene a comunicar con los sacerdotes y levitas. No viene a hablar de sus propias opiniones, no viene a demostrar ninguna otro tipo de comunicación, únicamente qué es lo que la Biblia enseña. Y así debemos ser cada uno de nosotros. Cuando se nos demanda de nosotros una respuesta de lo que creemos, como dice 1 de Pedro 3:15, nosotros debemos estar dispuestos a enseñar únicamente Biblia. Ahora, yo sé bien que hay cuestiones, ¿verdad?, en donde pues uno tiene que usar la inferencia de las escrituras. Es decir, no hay ningún texto blanco y negro que diga, bueno, así dice las escrituras. Sin embargo, nos da a entender el concepto, y entonces usted y yo tenemos que elaborar por medio de inferencia y con otros versículos del Nuevo Testamento el concepto que se está queriendo aclarar. Pero miramos nosotros que aquí los sacerdotes y levitas vienen a Juan el Bautizador, y Juan el Bautizador, pura Biblia. Por ejemplo, cuando empezamos aquí en el versículo 29, porque pienso que ahí nos quedamos, note lo que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces ya miramos nosotros, ¿verdad? Bueno, puede poner aquí, ¿verdad? Respuesta de Juan. O sea que ya está introduciendo a Jesucristo. Y empieza el versículo que es 29. Y primeramente miramos nosotros que dijo, Cordero de Dios. Ahora,
Ahora, ustedes creen que una persona que está adiestrado en la ley mosaica no iba a entender este concepto, el Cordero de Dios. Ellos seguramente, ¿verdad?, entendieron lo que dice Isaías capítulo 53 y versículo 7. Note lo que dice Isaías 53 y versículo 7. Isaías 53 versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Ustedes creen que los sacerdotes no conocían este texto? Uno como predicador, cuando nos hace una pregunta, ¿verdad?, automáticamente comienza la computadora trabajando, ¿verdad?, y anda de versículo antiguo y el Nuevo Testamento para poder relacionar conceptos concernientes a lo que se está presentando. Y me imagino que los sacerdotes y los levitas, ellos hacían lo mismo. Pero el problema con los sacerdotes y los levitas, ellos de que ya estaban, su mente ya estaba entenebrecida. Es decir, ya les había ocurrido lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 4. Tenían una banda en su mente. Es decir, ellos no podían ver bien la palabra de Dios. Y esto lo sé por lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 5 y versículo 39. Juan 5, 39 dice la palabra del Señor lo siguiente. Jesucristo aquí hablándoles a estos tipos de personas, diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengas vida. ¿No queréis venir a mí para que tengas vida? En otras palabras, Jesucristo le dice: estudien bien la palabra de Dios. Y en este caso aquí, ¿verdad?, en este concepto aquí, aunque nosotros como cristianos usamos este versículo para dar a entender que tenemos que estar bien adiestrados al Nuevo Testamento, pero se refiere al Antiguo Testamento. Y se le está hablando a los sacerdotes y a los levitas. Escudriñen bien la palabra, es decir, la ley de Moisés, porque en ella se habla de mí, se enseña de mí. Y esto es lo que Juan el Bautizador está diciendo. Noten cómo lo está introduciendo. Primeramente, que es el Cordero de Dios. Y claro, ¿verdad?, que aquí puede poner Isaías 53, versículo 7. Y puede poner Juan capítulo 5, versículo 39. Y hay otros textos que nos enseñan concerniente a Jesucristo en el Antiguo Testamento, que él iba a venir para derramar su sangre, el Cordero de Dios. Pero creo que estos son suficientes para que nosotros entendamos. Ahora, ¿entendieron los sacerdotes y los levitas? Pues según leímos, parece que no. Porque si yo entiendo que Jesucristo es el Cordero de Dios, que Dios ha enviado, aquí también puede poner Juan capítulo 3 y versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y claro, también puede poner Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. El 20 dice: pero manifestado en los postreros tiempos. Claro, ahí está hablando de la salvación, y es lo que está hablando el Cordero de Dios. Pero noten lo que le contesta Juan. Segundo, miren lo que dice Juan capítulo 1 y versículo, Juan capítulo 1 y versículo 29, dice la palabra del Señor lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro golpe, ¿verdad?, al hígado. Quita el pecado. ¿Ustedes creen que los sacerdotes y levitas sabían bien que el pecado no puede ser quitado del ser humano? Sí lo sabían. Porque la misma ley lo declara.
La misma ley lo declara que no podía quitar el pecado del ser humano. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Note lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10 y versículo, Hebreos 10 del 1 en adelante dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, está hablando del día de expiación de Levítico capítulo 16, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, tratarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, es decir, los sacerdotes, limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Cuando usted lee el Levítico capítulo 16, el día de expiación, ¿quién es el que tenía que purificar primero? El templo, ¿verdad? Y luego, segundo, los sacerdotes. Y luego el sacrificio por el pueblo. Y esto lo hacían cada año. Y este es el punto de este autor. Dice, si acaso el pecado ya no existe, o ya no existiría en la vida de ellos, entonces ¿qué negocio tienen de hacer esto cada año? Esto en sí mismo nos trae a mente, ¿verdad?, que el pecado no se quita. Pero Jesucristo iba a quitar el pecado. Jesucristo iba a quitar el pecado, porque eso lo miramos en Jeremías, capítulo 31, versículo 31 hasta el 34, más adelante. Ahí está hablando que iba a venir un nuevo pacto, pero noten el último versículo, me parece que es el 34, a lo mejor estoy equivocado. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Sí, el 34 dice: y nos enseñará más, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Solo que entonces aquí las preguntas son varias. Aquí está hablando Jehová, Dios, el Padre Celestial. Entonces, ¿a quién iba a mandar el Padre para poder hacer esto posible? Juan capítulo 3, versículo 16. A su Hijo. ¿Quién es el que iba a quitar el pecado del ser humano, que ya Jehová no iba a mirar su pecado? A Jesucristo, la sangre que él derramó en la cruz de Calvario. Y esto iba a ocurrir inmediatamente. Este mismo pasaje lo cita el autor de Hebreos capítulo 8. Y ese es el argumento que él está presentando, ¿verdad? Ahí puede poner Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8, versículo 12 dice: jamás me acordaré de sus pecados. Solo que Jesús es el Cordero de Dios, pero no solamente el Cordero de Dios, sino que es el que iba a venir a quitar pecado. Noten, Biblia. ¿Cómo creen ustedes que estaban ahorita los sacerdotes y los levitas? Y se estaban un hombre que vivía en el desierto, y a mí me imagino que ahí está el coraje, ¿verdad? El orgullo del ser humano. ¿Qué tiene que nunca fue a la escuela enseñándome a mí? Yo fui 7 años en el colegio, yo fui acá, yo fui allá. ¿Qué tiene eso enseñando? Es el orgullo del hombre. Pero recuerden, es la palabra de Dios la cual, como dice el hermano Cepeda, es la palabra de Dios la cual está demostrando todo esto. Y luego sigue diciendo Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 29, dice, bueno, termina el 29, pero el 30 dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Aquí hay dos cosas, ¿verdad? Después de mí viene un varón. Estoy seguro que esto ya habían leído Isaías, capítulo 40, del 1 al 3.
ya lo deberían de haber entendido. Está hablando de uno que iba a venir antes de Jesucristo. Oye, ya si eres un sacerdote y no entiendes esto, no te lo dice Malaquías capítulo 2, versículo 7. Malaquías capítulo 2, versículo 7. Malaquías 2:7 dice, noten la responsabilidad del sacerdote, del predicador. Y claro que nosotros somos sacerdotes ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Primera de Pedro capítulo 2. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué les parece? El sacerdote, solo que ellos tenían que estar adiestrados. Por eso digo que ellos conocían Isaías capítulo 40, versículo 1 al 3. Ellos conocían que antes de Jesucristo iba a venir un pregonero. Y por eso que Juan en capítulo 3, versículo 1 dice, yo soy ese pregonero que fui enviado por Jehová. Y miramos que a través del Nuevo Testamento, que Juan el Bautizador es lo que dice, yo soy esta profecía ya realizada. Se profetizó y ahora están viendo esta profecía realizada. Entonces miramos nosotros que Juan el Bautizador dice, yo vine después de él. Y ahorita vamos a ver más cuál fue el propósito de él. Pero noten lo que dice, sigue diciendo, bueno, aquí le podemos también poner Malaquías. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Ya estudiamos el pasaje, ¿verdad? La última vez que tuvimos. Dice que había de venir uno en el poder de quién? De Elías, el profeta. Y claro que está refiriendo a Juan el Bautizador. Solo que estos textos nos hablan, estos sacerdotes ya conocían eso. ¿Okay? No estaba hablando Juan el Bautizador con ningún neófito. Ellos entendían completamente lo que la ley de Moisés decía concerniente a esto. Y en Juan capítulo 1, versículo 30, regresando ahí, no solamente dice Juan, después de mí viene un varón, sino que también dice, el cual es antes de mí. Noten, estamos hablando de la introducción de Juan el Bautizador de Jesucristo. Dice que es antes de mí. Esto habla de su eternidad. Habla de su eternidad. Habla de su deidad. ¿Ustedes creen que los sacerdotes levitas no entendieron esto? Jesucristo es Dios y es eterno. Juan capítulo 1, versículo 1 nos demuestra esto. ¿Okay? Juan capítulo 17, versículo 5 y versículo 24 demuestra esto. Juan capítulo 8, versículo 58 demuestra esto. Miqueas capítulo 5, versículo 2 demuestra esto. Todos estos textos nos enseñan sobre la eternidad de Jesucristo. ¿Ustedes creen que los sacerdotes no entendieron esto? ¿Sí entendieron esto? ¿Cómo estarían ya para este tiempo? Es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo, es el que iba a venir después de mí y es eterno, es Dios. Ya está hablando de la doble naturaleza de Jesucristo. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es lo que el versículo 30 nos dice, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y claro, ¿verdad? Vuelvo a repetir, Juan capítulo 8, versículo 58, dice la palabra del Señor lo siguiente: Jesús les dijo, esto es Jesús mismo hablando, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y estamos hablando de qué? Estamos hablando en el esquema panorama, ¿verdad? Vamos a poner aquí Génesis capítulo 12, ¿verdad?
de Abraham. Dice, antes que viniese Abraham, yo era, esto habla de atrás. Y entonces lo vamos a la creación. Y Juan 1:1 hasta el 4, dice que ¿quién creó al ser humano? ¿Quién le dio vida? Jesucristo. Noten lo que dice Juan capítulo 1 y versículo 4, dice así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo, empezando del 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Esto quiere decir que él estaba en la eternidad antes de la creación. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego el versículo 4. Y claro que esto mismo lo viene a demostrar el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Pero que estamos hablando de la eternidad de Jesucristo. ¿Okay? Pero por último, ya el tiempo se me acaba, miramos nosotros en Juan capítulo 1, el versículo 29, bueno, el 30, el 30 y el 31 dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto viene y yo bauticé con agua. Aquí está hablando sobre el bautismo, ¿okay?, de Jesucristo. O más bien voy a poner el bautismo de Juan. Y Juan quiere que ellos miren la diferencia entre el trabajo de él, en por qué fue enviado él, y el bautismo de Jesucristo. ¿Sabe usted la diferencia? Porque claramente se ha encontrado sus amigos bautistas, ¿verdad? Y el argumento número uno que le dicen, bueno, el ladrón en la cruz fue salvo. ¿Que no es así? Sí. El ladrón en la cruz fue salvo. Jesucristo le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ellos dan a entender, ¿verdad?, concerniente a diferentes argumentos. Pero el bautismo de Juan, ¿qué propósito tuvo? El propósito de Juan tuvo el propósito, Marcos capítulo 1, versículo 4, de bautizar a la gente para arrepentimiento únicamente. Es decir, bautizarlos en agua para arrepentimiento. ¿Entendemos eso? El apóstol Pablo le vuelve a recordar este concepto en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 y versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con agua de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Lo vuelvo a repetir, lo mismo. Voy a poner aquí Hechos capítulo 19, versículo 4. Un arrepentimiento, es decir, sí se bautizaron en agua, sí pasaron por lo mismo que bautizamos a las personas en día, pero la obra del Espíritu Santo no se ve. ¿Entendemos eso? La obra del Espíritu Santo no se ve. Miramos que esto Juan lo hizo para que hubiera un corazón arrepentido, para que ellos ya, cuando Jesucristo ya llegase a presentarse, ellos ya entonces pudieran hacer lo demás, ¿ok? Porque lo primero que se necesita es que, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Se necesita fe, se necesita oír para que exista la fe, pero la fe lleva ¿a qué? Al arrepentimiento.
Cuando Pedro le predica al grupo en el día de Pentecostés, ellos se compungieron de corazón. Hechos capítulo 12, versículo 37, dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya tan compungidos de corazón. Ya habían oído la palabra, ya se les había creado fe por oír la palabra. Entonces ellos ya preguntaron, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Y Pedro les dice en Hechos 2:38, arrepentidos y bautícense. Arrepentidos, el arrepentimiento era necesario y es necesario. Pero cuando hacemos una distinción entre el bautismo de Juan y de Jesucristo, aquí voy a poner yo Jesús, ¿verdad? Para que miremos. En el bautismo de Jesús, primeramente, Juan capítulo 16, versículo 8, hay convicción de pecado en el ser humano. Y esto se hace por medio de la palabra. Y esta convicción de palabra lo lleva al punto de arrepentimiento. Entonces, ya después de que haya el arrepentimiento, Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5, entonces la persona ya entra a las aguas del bautismo. Todavía semejante, ¿verdad?, a lo que Juan hacía. Pero noten aquí miramos nosotros ya que la sangre de Jesucristo justifica el pecado. Esto lo vemos en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 11, y también en Romanos, capítulo 3, versículo 25, la sangre de Jesucristo. Y también miramos nosotros la santificación. La santificación, es decir, ya la persona es consagrada, es puesta aparte. Y la pregunta es, ¿verdad?, ¿a dónde? Y claro que la consagración es a la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, Colosenses capítulo 1, versículo 13, y luego pone aquí etcétera, porque hay más, ¿verdad? Ya la persona viene a ser añadida a la iglesia. En este caso no había ninguna adición, no se añadía, pero ya hay santificación, justificación, santificación. ¿Y quién es el que obra todo esto? Es el Espíritu Santo. Y noten, en el tiempo de Juan el Bautizador, ¿había ya venido el Espíritu Santo? No. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: y les voy a enviar a otro Consolador, cuando Cristo que se fue de la iglesia del Padre. Solo que esa es la diferencia. El Espíritu Santo ya obra aquí en este bautismo. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 19. Por eso mucha gente de las denominaciones dice: pues yo ya fui bautizado. Ok, fuiste bautizado o bautizada, pero no eres salvo, porque no te has sometido a este bautismo que dice Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5, a un solo bautismo. Un solo bautismo, el cual se tiene que llevar a cabo. Y esto se lleva a cabo todo esto. Por eso las personas que son de las denominaciones, aunque aún sean bautizados en las denominaciones, viniendo aquí, tienen que bautizarse correctamente. La manera en cómo la Biblia nos enseña. Esta gente que fue bautizada por Juan el Bautizador, Juan les dijo: su bautismo no es válido. Tienen que bautizarse correctamente, para que así haya justificación, santificación, y para que sean añadidos a la iglesia. Y noten, cuando este tipo de bautismo se hace en las denominaciones, no hay santificación de parte del Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, y también primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, se habla de la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿En dónde ocurre? Ocurre aquí. Cuando uno es remojado en las aguas de las denominaciones, no hay nada de eso. Porque si lo hubiera, entonces Dios es un hipócrita. Porque Él dice: voy a establecer mi iglesia singular. ¿Eso quiere decir que Dios trabaja en todas las iglesias?
No. Cuando Él regrese, 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, va a venir ¿por quién? Por su esposa. Singular. No va a venir por las 3.500 esposas que supuestamente, estoy hablando figurativamente, existen. Pero ¿qué es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu Santo o el bautismo de Jesucristo? ¿Quién puede dar este término, hermano? Pregunta, comentario. Hermano, ¿me permite? ¿Mande? ¿Me permite o no me permite? Todo depende. Todo depende. Sí, es que la mayoría de las denominaciones, y hacen mal también, porque regalan folletos, dicen que nomás creen en el Señor y ya eres salvo, pero no les hablan del proceso, lo que sigue, ¿verdad? Del bautizo en el agua y todo eso, ¿verdad? Y la mayoría me dicen lo mismo. Yo les hablo, oye, no, yo creo en el Señor y ya. Y ahí te dicen los folletos, nomás, pero no te dicen el proceso. La mayoría, hasta la mundial que le dicen eso. Los bautizan de chiquitos, pero ya de grandes, ya no. Santiago destruye ese concepto. Santiago que 2:19 dice, aún los demonios creen y tiemblan. Ellos creen, pero no son salvos. Ellos se engañan con los folletos, nomás que les dicen eso. Tienen que pagar por el proceso. Es un proceso. Yo diría que de la fe de aquella gente de aquel entonces tendría que verse una fe grandísima, porque ellos se estaban bautizando para arrepentimiento nada más, con esperanza de que un día iba a venir el Salvador, que era Jesucristo. Y para mí es algo, una esperanza que ellos tenían, ¿verdad? Porque vivir en aquel tiempo y luego sin no tener esperanza sería triste, ¿verdad? Pero ellos, cuando se bautizaban arrepentidos, pero que un día iba a venir un Salvador a completar lo que le faltaba para recibir la salvación. Hebreos 11, 39 y 40. Lo que dice el hermano es Romanos 10, 9. Ahí está diciendo, ¿verdad? Que eres, para confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sabemos que hay un bautismo y el Sí, por bautismo de Juan abajo. Bautismo de Juan, Marcos, capítulo 1, versículo 4. Y con Hechos 19, 4. ¿Alguien más que le da mano? Leyó usted hace rato Juan 5, ¿verdad? 39. Pero la causa de esta gente que dice Cristo, dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ese era el problema. O sea, necesitamos saber cuál fue el problema de ellos. El problema de ellos es que dice, mas yo os conozco, no dice yo pienso, yo creo. No, dice yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y habla de que ellos se creían mucho entre ellos y se iban a que la gente los admirara y todo. Pero eso no consiste. Ese problema existe hoy en día también, hermanos. ¿De qué nos sirve tener tanto conocimiento cuando realmente no hay amor? El amor de uno, ¿verdad?, nos lleva así. Tenemos la ley de Dios para usarlo. Pero si usamos la ley de Dios sin misericordia, dice Santiago capítulo 2, versículo 3, parece, ¿verdad? Así te van a ser juzgados. Dios te va a juzgar a ti sin misericordia. Pues dice también la palabra de Dios, dice, ¿de qué te sirve orar por los mismos? Dice, la gente del mundo hace lo mismo. O sea, si nosotros nada más oramos por mis hermanos y no oramos por el mundo, entonces ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve que seas cristiano si no tienes amor hacia los demás? El libro de Santiago es bueno en eso, hermano, ¿verdad? Porque alguien ya lo estudió. ¿Oye más? Muy bien, el tiempo ya se está. Sí. Mande por Armando, vamos a ver todo. Ahí dice, ¿verdad? El versículo, yo no lo conocía, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Juan el Bautista dice, yo no lo conocía, y todos los que estamos aquí, ¿verdad? No lo conocían, ¿verdad? Sino que llegamos a un conocimiento, ¿verdad? Viendo la iglesia, viendo la palabra, y llegamos al bautismo correcto, ¿verdad? Que es la iglesia de Cristo, dice la esposa de Cristo. Así es. Ya cuando lo conocen, ¿verdad?
Y aún temo, hermano, que hay cristianos bautizados que aún todavía no conocen a Jesús. Es decir, conocimos lo que teníamos que hacer, pero no hemos llegado al punto de conocerle a Cristo. Como dice la Biblia, tener la mente de Cristo, tener la perspectiva de Cristo, para que así podamos completamente entregarnos a Él. Pablo lo entendió completamente, por eso él dice, ¿verdad? Ya no vivo yo, hasta ahora Cristo vive en mí. Cuando lo llegamos a entender es cuando Cristo realmente vive en nosotros. Cuando lo vivemos. Cuando lo vivemos. Pues sí. Cuando en aquel tiempo que Jesucristo le dijo, antes que Abraham, yo ya era. Y lo querían matar porque, dice, no tiene ni 50 años y viste a Abraham. Dice Abraham, y dijo Jesucristo, Abraham vio mi día y se regocijó. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento, mucho antes pues, que Abraham lo vio y no le creyeron a él. Por eso lo querían matar. Y eso regresa ¿recuerdan la palabra quinosis? Eso regresa a la doble naturaleza de Jesucristo. Y son temas profundos, ¿verdad? Que tenemos que llegar a un conocimiento para poder explicarlo bien. Pero no entendieron completamente el quinosis de Jesucristo. O el misterio de la piedad, como dice 1 Timoteo, que es 3:16. Bueno, el tiempo se terminó, hermanos, gracias. Vamos a nombre de Jesús.